Bien, quiero pedirle a alguien que nos presente en oración en esta noche. Presente el estudio bíblico, presente las personas, ¿verdad? En esta noche. Con permiso. Muy bien. ¿Alguien puede presentarnos en oración? ¿Cualquiera? Amén, pastor. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias en esta hora, Señor, porque vamos a escuchar de tu palabra, Dios. Danos sabiduría, entendimiento, Dios. Y que esta palabra cumpla el propósito por la cual, Señor, vamos a recibirla en esta hora. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, todo pensamiento quede cautivo bajo tu Espíritu Santo, Dios, para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, estas cosas y te pedimos también, Señor, por los que faltan que se agreguen. Señor, algunos no han venido a sus trabajos, no sé, Señor, las razones, pero que ellos puedan agregarse, Dios. Estamos en tiempos difíciles donde necesitamos alimentarnos de tu palabra. Pon, Señor, en nuestros corazones hambre y sed de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Amén. Muy bien, antes de comenzar, ya vamos a hacer unos anuncios. Los jóvenes quieren que los demás sepan que están estudiando el libro de los Hechos y que están en el capítulo 5, ¿verdad? Así que para los jóvenes que están aquí, que van a participar en el estudio bíblico de los jóvenes, mañana a las 7, ¿verdad? ¿Es 7 o 7 y media? Fabiola, ¿es 7 o 7 y media? 7, pastor. A 7, ok. Entonces, el jueves, como ustedes saben, estamos teniendo el día de oración y en la noche a las 7 y media nos estamos reuniendo aquí en Zoom en un culto de oración virtual, ¿verdad? Así que vamos a venir a orar y a interceder el jueves en la noche. El viernes tenemos reunión de los diáconos y diaconisas, ¿verdad? Así que ese va a ser a las 7:30 también. Entonces, el día sábado, que es el día de la iglesia del niño, hice el anuncio el domingo de que se va a estar tratando de cambiar la iglesia del niño el domingo en la mañana. Entonces me confundí, cometí un error y dije que iba a ser a las 9:15, pero no, va a ser a las 10:30 al tiempo del culto para que los niños pasen con Marisol a las 10:30 y entonces los adultos nos quedamos en el culto. Es como si estuviéramos en la escuela, ¿verdad? En la nave. Y entonces, de manera que vamos a dejarles saber a los niños de la iglesia que va a haber iglesia del niño y creo que va a comenzar febrero 7. Febrero 7. Así que vamos a compartir esto, lo voy a seguir anunciando hasta que se nos quede y en lo que hacemos esta transición. Muy bien. Creo que no sé si se resolvieron los problemas de audio todavía. No, ella no va a poder. Bueno, pues hay personas que no pueden escuchar, no sé por qué les está pasando. Pero vamos a empezar y esta noche, como les indiqué a algunos, estamos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 1 y vamos a comenzar del versículo 21 hasta el 28 y vamos a estar estudiando esta situación sobre el hombre que tenía un espíritu inmundo y vamos a analizar esa situación, vamos a contestar sus inquietudes y sus preguntas. Son muchas las personas que todavía tienen inquietudes con esto. Vamos a hablar de unas cositas más avanzadas, ¿verdad? Que no es lo que usted escucha por ahí, pero yo espero que usted me lo agarre y aprenda y entienda. Y ese es el propósito. No se quede con su pregunta, haga la pregunta. Porque lo peor que puede pasar es que usted se quede con su duda, ¿verdad? Así que vamos a ir versículo a versículo y quiero pedir que alguien lea el versículo 21. Marcos 1. Amén, pastor. Ah, Y entraron, amén. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. muy bien. Los días de reposo, que son los sábados, era el día de la sinagoga, el día del culto, el día de ir a la iglesia.
y Jesús tenía esta costumbre de ir a la iglesia. Aquí hay varias cosas que yo le quiero señalar porque son fascinantes para mí, ¿verdad? En primer lugar, todos sabemos que Jesús no está de acuerdo con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos de la época. Esos grupos se encuentran, ¿verdad? Jesús los critica severamente, pero con todo y eso, él va a la iglesia. ¿Quién me explica a mí esa situación? Y es como si dijéramos, va todos los domingos. Jesús no falta a la iglesia, no falta a la sinagoga, él siempre va. Desde niño, que sus papás lo llevaban a la iglesia, a la sinagoga, Jesús siempre fue fiel y asistía a la iglesia, a la sinagoga. Hay personas hoy en día que no están de acuerdo con algunas cosas en la iglesia, y ¿qué es lo primero que hacen? Que se van de la iglesia, pues no están de acuerdo. Jesús no está de acuerdo, pero va a la iglesia. ¿Por qué usted cree que él hace eso? ¿Por qué Jesús se queda en la iglesia? Ok. Si Jesús se va, el problema más grande es que ¿quién entonces le enseña a esa gente? Jesús iba y les enseñaba, ¿no? ¿Vieron al final del versículo 21? ¿Qué era lo que Jesús hacía en la iglesia? Enseñar. Les enseñaba. Una de las cosas que Jesús tenía bien claro es que yo puedo estar en desacuerdo con mi hermano, mi hermana, con los hermanos allí. Dime, José. Pastor, ¿puedes repetir otra vez la lectura que la perdí? Marcos, capítulo 1, y estamos en el versículo 21. Pastor, es Dime, Víctor, dime. yo le bendiga. Dios te bendiga. También sería porque él iba a la iglesia porque allí estaban los escritos. O sea, que no es como el tiempo de ahora, que ahora cada uno tenemos Biblia en nuestras casas, pero en aquel tiempo la palabra se mantenía, ¿no?, en la sinagoga. Yo no sé si estoy en lo cierto o lo falso. Sí, claro, la gente va a la sinagoga porque allí está la palabra. No estamos en otro sitio. Pero Jesús va, a pesar de que no está de acuerdo con los escribas, con los líderes religiosos, con los fariseos, porque él enseñaba. Jesús sabe que parte del problema de lo que está ocurriendo es la falta de crecimiento espiritual de las personas. Entonces, si las personas que son más maduras, si las personas más experimentadas se van de las iglesias porque no están de acuerdo, ¿qué le pasa a esa iglesia? Se queda sin líderes, se queda sin gente madura, se queda sin gente sin experiencia. ¿Verdad? Un déficit de liderato increíble, porque los que se están quedando son las personas que tienen poco entendimiento. ¿Verdad? Una de las cosas que usted y yo tenemos que comprender es que si nosotros estamos más adelantaditos que los demás y sabemos mucho, ¿verdad? Porque hay gente que aparentemente saben tanto y tanto que se van de la iglesia porque saben demasiado. Yo he escuchado gente decir, ya yo superé la iglesia, yo estoy sobre la iglesia, yo estoy en un nivel espiritual más allá y no necesito la iglesia. Jesús nunca pensó así. Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías y él iba a la iglesia todos los domingos. Jesús no se va a ir. Si tú eres el más grande, el más espiritual, el más tremendo, el más fantástico, pues ayuda a los hermanitos. Te necesitamos. Vente y aporta, vente y coopera, danos la mano. Pero entonces, sabes tanta Biblia que nos diste las espaldas. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? No funciona así. Si tú amas a los hermanos, pues chico, ayúdalo. Y eso Jesús hacía.
Entonces les quiero hacer la pregunta. ¿Por qué cuando alguien tiene un desacuerdo de la iglesia se va y ya está? No quieren dejar de pensar como ellos piensan, no quieren cambiar. No te oigo. ¿Quién habla? Brian, Dime. porque me imagino que no quieren cambiar de pensar. Sí, es un asunto de ganar o perder, ¿verdad? Y entonces se enfadan tanto que se van. Pero esto es por amor. Esto es para edificar los hermanos, para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Y ver cómo se pueden dar la mano los unos a los otros. Es cierto que hay gente que se creen unos presumidos y son grandes y Dios los usa y que les tienen el Espíritu Santo. Pues yo me alegro muchísimo de todo eso. Pero la verdad es que necesitamos ser un poquito más humildes en la iglesia y estar dispuestos a trabajar los unos con los otros. Y si usted ve que un hermano crece y alcanza, pues felicítelo, gózase, alégrese, porque Dios le añadió algo, no hay que enojarse con la persona, ¿verdad? Estamos caminando juntos con el Señor. ¿Amén? ¿Alguien más quiere compartir algo más? Veo que Ronald entró. ¿Ah? Ronald, ¿me escuchas ahora? Yo creo que todavía está luchando. Ay. Ahora. Hey, felicidades, Ronald. Tengo que hacer la computadora, el teléfono no me deja. Oh, está bien. Hay que buscarle la vuelta a eso. Sí. Amén. Ronald, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y acabamos de discutir el versículo 21. Y ahora vamos a leer y meditar sobre el versículo 22. Así que, ¿alguien quiere leer Marcos 1, versículo 22? Cualquiera. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que eso quiere decir? Todavía hoy en día nosotros enseñamos como los escribas, usando referencia, ¿verdad? Cuando alguien habla, o por ejemplo en las universidades cuando escribimos, hay que poner notas abajo y dar la referencia. Usted no puede decir, yo dije esto, o esto me lo inventé yo. Usted tiene que decir, eso es que yo lo saqué de tal sitio. Usted tiene que poner la cita, la referencia, ¿verdad? Usted no se la puede sacar de la manga. Y así eran los escribas. Y citaban los rabinos, citaban a la gente experta, y ellos no eran la autoridad, sino citaban a las autoridades. Todavía tenemos muchos predicadores que hacen lo mismo, predican con muchas citas y muchas referencias. Y vale, uno es entrenado académicamente a pensar y hablar así, pero Jesús no era de eso. Jesús era una persona que hablaba con autoridad. Eso significa que él, miren cómo él hablaba. Ustedes han escuchado que se dice esto, pero yo digo, lo digo yo. Es su autoridad. Él trae la enseñanza. Él nos dice cómo hacer las cosas. Y claro, esto enfurecía los académicos de la época, porque decían, pero ¿quién es este hombre? ¿Verdad? Que está cambiando las tradiciones de Israel. ¿Verdad? Y así muchas enseñanzas, ¿verdad? Ustedes han oído que ojo por ojo, pero yo les digo que se perdonen unos a los otros. Y le decía, la gente decía, pero ¿de dónde él saca la autoridad? Bueno, ¿de dónde él saca la autoridad, hermano? ¿Por qué Jesús es la autoridad? Porque él es el Hijo de Dios, porque él es el Cristo, porque él es Dios mismo. Se pasaba diciéndole, yo soy el que soy, ¿verdad? Y como él es el Dios encarnado, pues él les habla de esa manera. Pero como ellos no lo reconocen como el Cristo, se enfurecían y se molestaban con él, ¿verdad? Si usted y yo vamos a hablar a algún sitio y nos invitan a hablar y decimos 2 o 3 cosas, lo primero que nos van a preguntar es, ¿me puede dar una cita? ¿Me puede dar la referencia? ¿De dónde usted sacó eso?
¿verdad? So, usted tiene que saber. Entonces, el predicador cristiano se corre este peligro. Se supone que cuando usted vaya a predicar, usted recibió palabra del Señor o el Espíritu Santo te pidió que hablara de tal texto, tal palabra. So, nosotros no, la única cita y referencia que hacemos es la Biblia, porque la autoridad del predicador es la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios me dijo que hablara de esto, les voy a hablar de esto, toma, pum, pum, pum. ¿Verdad? Hay muchos predicadores que se investigan el tema y citan al psicólogo, el sociólogo, todos los expertos. Suena bonito. El único problema es que esa no es la forma de hablar cuando tú vienes con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu te dice, ve y dile tal cosa, tú se la dices. Tú no tienes que citar a nadie. Si acaso tú quieres citar al Señor, tú dices, mira, el Señor me dice que te diga esto, bla, 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 bla. Tú hablas con autoridad. Mira, el Señor me pidió que orara por ti. Así que ven acá, voy a orar por ti. Tu autoridad es divina. ¿Está bien? Así que hay que entender el estilo de Jesús y el estilo de los hombres. En el estilo de los hombres, las autoridades están en otros. Jesús es su propia autoridad. Pero yo quiero que ustedes sepan que ellos veían a Jesús como un presumido, como un hombre con un ego bien grande, y eso era precisamente parte de los problemas que ellos tenían con Jesús. Comentarios, reacciones. Y si hoy en día alguien se para en la iglesia a decirle, yo digo esto, ¿cómo ustedes reaccionarían? Me imagino que igual. Sí, de la misma manera, ¿verdad? ¿Quién es este que nos está trayendo una doctrina nueva? ¿Verdad? ¿Qué piensa esta persona? ¿Quién es esta persona que se cree esto? ¿Y qué hacemos con esa persona? Yo pienso que escucharla y como usted nos ha enseñado, porque si trae palabra, pues el tiempo es el que nos dirá si nos está trayendo algo bíblico o algo pues de la carne. Eso, los cristianos buscan sus citas y sus referencias en la palabra. Eso que usted me está diciendo, ¿dónde se encuentra en la Biblia? ¿Me puede dar un versículo? ¿Me puede dar un texto? El predicador cristiano necesita hablar desde la palabra. La palabra es su autoridad. Cuando Dios nos pide que hablemos de un tema, es algo que está en la palabra. No vamos a traer algo nuevo, algo distinto. Lo que usted y yo vayamos a hablar no puede contradecir las escrituras. No podemos contradecir a Jesús. ¿Verdad? Sencillamente Jesús nos va a traer, y el Espíritu Santo nos va a traer a memoria la palabra. La palabra. Eso es un ciclo continuo. Muy bien, así que estamos viendo cómo Jesús iba a la iglesia, cómo eran los cultos de esa época, así que más o menos estamos entendiendo ciertas dinámicas. Vamos a leer el versículo 23, por favor. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Así que en la iglesia había una persona, un hombre con un espíritu inmundo. Y daba voces, ya sabes, empezó a hablar. Vamos a escuchar eso ya mismo. Así que ya sabemos dos cosas. En la iglesia, en la sinagoga, hay un hombre con un espíritu inmundo. Es como nosotros decir hoy en día, en la iglesia, tenemos una persona que tiene un problema espiritual, ¿verdad? ¿Qué es esto de un espíritu inmundo? Pues lo queremos estudiar esta noche. Esto le trae mucha confusión a los hermanos. Vamos a tener una buena discusión hoy. Yo no sé si podemos acabar este pasaje esta noche, ojalá que sí, pero si no, lo terminamos la semana que viene. Porque a mí lo que me interesa es contestar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Porque hay mucha confusión en las iglesias. Esta persona está poseída. Lo que están describiendo es una posesión demoníaca, pero no se le llama demonio, se le llama espíritu inmundo. ¿Cuál es la diferencia? Porque se está usando otra terminología, lo vamos a explicar. En el griego, la palabra daimon, D-A-E-M-O-N, es la que generalmente se habla en la Biblia para referirse a un demonio. ¿Verdad? La palabra demonio significa que era un ángel,
pero ahora está caído. ¿Verdad? La palabra espíritu inmundo también se refiere a los mismos ángeles caídos, pero usa la palabra espíritu. Porque los ángeles son espíritus. Les quiero llevar a Hebreos, capítulo 1. Si podemos pasar todo a Hebreos, capítulo 1. Y en Hebreos, capítulo 1, les quiero pedir que alguien lea el versículo 7. Amén. Uh-huh. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. So, Dios hace a sus ángeles espíritus. En otras palabras, Dios crea espíritus, creaciones que son espirituales. Los ángeles son sus hijos y como Dios es espíritu, sus hijos son espíritus también. Son espíritus pequeñitos, o son sus hijitos, pero son espíritus, son seres espirituales. Dios creó el ser humano y nos creó seres espirituales. Nosotros somos espíritus. Por eso tenemos la habilidad de comunicarnos con Dios. Los hijos de Dios, sean ángeles, sean seres humanos, lo que sea, somos seres espirituales. Tenemos dimensiones y capacidades espirituales. Miren el versículo 14. Alguien lea el versículo 14 ahí, Hebreos 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Correcto. Así que aquí nuevamente se le están llamando a los ángeles espíritus ministradores. Son agentes espirituales que vienen a tu servicio y al mío. En la Biblia tenemos diferentes grupos, diferentes escuelas. Algunos le llaman los ángeles, ángeles buenos, ángeles celestiales, ángeles caídos. Otros le llaman demonios y otros le llaman espíritus inmundos, porque son seres espirituales, ¿verdad? Regresemos al Evangelio de Marcos. Y estamos en el versículo 23. Pero estos seres espirituales no son puros. No son como el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es un espíritu puro. Usted sabe que usted y yo fuimos limpiados de toda contaminación de pecado, ¿verdad que sí? Toda nuestra rebelión. Nosotros éramos espíritus contaminados. Pero el Señor nos purificó, nos santificó, estamos limpios. Y dice la palabra del Señor que el Señor nos va a dejar sin mancha y sin arruga. Que usted sepa que hay una tradición en la Biblia que habla desde la perspectiva de la pureza, de las cosas contaminadas, de las cosas puras y las cosas impuras. Cuando usted lee la Biblia, uno tiene que aprender quién habla, cuál es el idioma que está utilizando, y se está refiriendo a los ángeles caídos, se está refiriendo a los demonios, pero están usando otra terminología. Vamos a ir un poquito más allá a ver qué significa ser impuro. Porque si Dios es puro, pues estos se cayeron en pecado, se depravaron y quedaron impuros. Entonces en la Biblia usted va a encontrar unos contaminados con una impureza, otros están contaminados con otra. Y dependiendo del espíritu que se te pega a ti o a mí, nos contaminan con una cosa o la otra. Por ejemplo, unos tienen espíritu de lascivia, otros tienen espíritu de mentira, otros tienen espíritu de engaño, otros tienen espíritu de maldad, otros tienen espíritu de injusticia. Otros tienen un espíritu de perversión, ¿verdad? Otros espíritus de degeneración. Y así. Y entonces en la Biblia, dependiendo del pasaje que usted esté leyendo, te puede decir, este tiene un espíritu de
inmundicia. Este tiene un espíritu de esto. En otras palabras, con esta terminología de espíritu inmundo nos dicen más o menos con qué es que afecta este demonio, cómo es que nos afecta a nosotros o al ser humano, ¿verdad? Y voy a ir con calma, y si yo los confundo, ustedes por favor se detienen y hagan las preguntas. Es importante nosotros entender algo esta noche. La psicología moderna pretende decir que no existe la posesión demoníaca, que estos son inventos, imaginaciones, delirios, fantasía de los cristianos, y que estas cosas no existen. Esta noche yo les voy a explicar a ustedes por qué la psicología está equivocada, y que ustedes aprendan a distinguir entre la posesión demoníaca y cuando alguien está loco. Porque la psicología y la psiquiatría asume que si alguien está loco, eso es lo que la Biblia antes llamaba posesión demoníaca. Pues es una mentira. Eso no es cierto. Son dos cosas completamente distintas. ¿Eh? Y se los vamos a probar esta noche y les voy a ayudar a ustedes a separar y distinguir esas dos cosas. Porque muchos hermanos se equivocan cuando quieren ir a ministrarle a los demás. Pero vamos a dar unos pasitos para atrás. Dice que Jesús entró a la iglesia y había un hombre con espíritu inmundo. No estaban todos poseídos. Había uno. ¿Por qué no estaban todos poseídos? ¿Nadie me puede contestar la pregunta? Pues una de las mitos, una de las supersticiones que hay es que usted no se le puede acercar a alguien con un espíritu inmundo porque se le pega y usted se endemonia también. Obviamente eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Y nosotros no podemos andar con esos temores y esas inseguridades. ¿Por qué eso no es cierto? Si usted es una persona cristiana, ¿por qué no se le puede pegar eso a usted? Porque tenemos la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay un sello que ellos tienen que respetar. Dice la Biblia que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hay uno que te protege. Es Jesús, es el Espíritu Santo que mora en ti. Nada se te puede meter a ti. Así que si un día tú vas a la iglesia y hay una persona con un espíritu inmundo, hay una persona poseída, nada, ¿tú sabes qué? Nos va a tocar a ti y a mí orar por la persona. Ay, pastor, y le tengo que poner las manos encima. A lo mejor. Ay, si se me pega algo, no se te puede pegar nada. No se te puede pegar nada. ¿De dónde salen esas ideas? Puras fábulas, pura superstición, ¿verdad? Pastora, quisiera comentar algo a eso. Hace tiempos, allá en mi país, estábamos orando por una persona que, bueno, tenía posesión demoníaca. Entonces el líder que estaba orando con nosotros dijo, por eso digo, a veces la forma en que nos enseñan, nos instruyen mal. Decía, nadie abra sus ojos porque el espíritu inmundo va a salir y si usted está mirando se le va a meter por... Sí pasó. Y Sí. cuando yo llegué aquí, que empezamos a tomar las clases y todo, wow, cuánta cosa yo me he convencido que era totalmente erróneo. Correcto, correcto. La razón por la cual aquí había un solo hombre con espíritu inmundo, los demás no lo tenían, es que ningún demonio te puede poseer a ti y violar tu voluntad. Si tú no quieres, no pueden poseerte. De alguna manera este hombre abrió las puertas, jugó con esto, coqueteó con esto, y poco a poco esa influencia entró en él. La cosa es que la única manera que usted termina siendo poseído demoníacamente es si usted accede, si usted concede. Es como las películas de los vampiros, ¿usted lo has visto? Que tocan a la puerta a los vampiros. A ver si usted le abre la puerta y lo deja entrar. Sin su permiso, el vampiro no puede entrar a su casa. Es algo así. Y sin su permiso, ningún demonio se puede meter dentro de usted. Por eso Dios nos hizo con libre albedrío. Y si Dios respeta tu decisión, tu voluntad, créeme que el diablo la tiene que honrar también. Si tú dices que no, es no. Y se acabó. Los espíritus malignos se sujetan. Sí, se sujetan. ¿Está bien?
Y ahora que tú y yo somos cristianos, más todavía, y tenemos autoridad sobre ellos. Y los podemos correr. ¿Por qué hay tantos mitos en la iglesia sobre esto? ¿Por qué tenemos tantos temores, tantos tabú? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que, pastor, estas cosas suceden porque hemos sido mal instruidos, desafortunadamente. Entonces, nos han llevado por un sendero de temores y de cosas que realmente no son bíblicas. Y tal vez yo digo, por la inmadurez cuando estaba chica, pues lo que decían, yo lo creía, pero a medida fui profundizando y leyendo y estudiando, y gracias a Dios que Dios me trajo acá a Estados Unidos a estudiar en el seminario, eso me ayudó a abrir mis ojos y a quitar muchas vendas que yo tenía, impuestos por líderes que equivocadamente nos van llevando, y si no buscamos nosotros la verdad, pastor, estamos engañados. Claro, gracias, Ruth. Correcto. Yo creo también que hay una influencia de Hollywood, por ejemplo. Tanta promoción y publicidad que se da de las cosas en las películas. No sé si usted se acuerda del Exorcista. Claro. Eso fue una enseñanza para mucha gente, una mala enseñanza. Es una mala enseñanza. Pero eso era de la manera que la gente veía cómo era la cosa. Claro. No, Hollywood es a base de la película y tienen que mercadearla y a promoverla y hacerlo bien dramático, ¿verdad? Tenía muchas cosas buenas. Pero usted se acuerda lo que pasó al final. El sacerdote joven le abrió la puerta al demonio para que se le metiera a él. ¿Se acuerdan? Y si el sacerdote joven no da autorización, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Hay cosas mezcladas, cosas buenas con cosas malas. Pero recuerden que es una película. Es una película, ¿verdad? Muy bien. Esto de espíritu inmundo. Recuerden que hay una sola persona. Luego vamos a escuchar la conversación del espíritu inmundo con Jesús. Es muy interesante, que nos va a levantar ciertas interrogantes, ¿verdad? Y nos vamos a cuestionar ciertas cosas. Pero como Ruth decía, nosotros no nos educamos, no estudiamos y miramos videos y películas, como dice José, y a base de eso creemos cosas. Y muchas de las cosas que estamos viendo en la televisión, en videos, en películas, no es bíblico. Eso no es lo que está en la Biblia, ¿verdad? Now, hay gente que piensa que todos los cristianos tienen demonios y tienen ministerios de liberación y van de iglesia en iglesia sacando los demonios de los cristianos. Eso no es bíblico, eso no está en la palabra. Y no es posible que todos los cristianos tengamos demonios. Todo lo contrario, los cristianos somos libres. Libres. Jesús nos hizo libres. Jesús rompió las cadenas. Alabemos al Señor. Y si alguien viene a decirle a usted una cosa como esa, mire, busque en la palabra, consulte. No se crea esas cosas. La gente dice muchas cosas para influenciar y persuadir. Y lamentablemente mucha gente se cree estas enseñanzas, ¿verdad? Se presentan como súper espirituales. Muy bien. Comentarios, reacciones, antes de seguir adelante. Pastor. Sí, hermano. Sí, pienso yo que muchas de las influencias de tal vez nuestros antepasados que creían en muchas supersticiones y demás, y la falta de escudriñar la palabra es la que permite que muchas personas se dejen influenciar por esas falsas ideas que existían antes. Correcto. O sea, si no escudriña la palabra, simplemente porque tus abuelos te dijeron, no, mira, que si hace esto, o sea, y no te dan una referencia bíblica, pues entonces tú se lo crees. Si no vas a la Biblia para escudriñar y corroborar que eso que te están diciendo está de acuerdo con la palabra, pues claro que lo vas a creer y vas a seguirlo pasando generación tras generación, a menos que uno se meta en la palabra y la escudriñe bien. Seguro. Por ejemplo, es cierto que cualquiera de nosotros puede ser oprimido por el diablo.
Cualquiera de nosotros puede ser oprimido por un demonio. Opresión no es lo mismo que posesión. ¿Alguien sabe la diferencia de opresión versus posesión? Bueno, pastor, cuando una persona está oprimida, es cuando una persona recibe, si lo pudiéramos decir así, pensamientos para hacer cosas que no le agradan a Dios, pero no cede a esas insinuaciones o opresiones. Pero una persona que está poseída actúa acorde a lo que ese demonio o ese espíritu que está dentro de la persona le indica que haga. Okay. Por ejemplo, nosotros podemos estar, los demonios pueden irrumpir en nuestros sueños, en nuestro pensamiento, pero nosotros no ceder a. Y hay veces que estamos soñando unas cosas y yo creo que a todos nos ha pasado que estamos peleando. Y para mí eso es una opresión. Y estás peleando y a veces tratas de abrir los ojos y no los puedes abrir y entonces cuando los logras abrir te levantas como que medio azorado. Okay. Y eso es el demonio o el espíritu tratando de oprimirte para que tú cedas y le des espacio para que entre. Okay. Y como tú tienes el Espíritu Santo, puedes combatirlo. All right. Now, noten ustedes que la opresión significa presión. Este mal espiritual te va a presionar hacia ciertas cosas. Ya mismo vamos a hablar cómo el espíritu inmundo hace esto, ¿verdad? Pero opresión significa que ese espíritu está fuera de ti. Te están atacando desde afuera, pero te están poniendo presión para que tú cedas, para que tú te rindas. Y en ese sentido tú estás bajo ataque espiritual. Cuando viene alguien a administrar liberación, si te quieren liberar de la opresión del enemigo, si te quieren ayudar con tu guerra espiritual, no hay ningún problema. Pero si vienen a decirte a ti que tú estás poseída por un demonio, no. Eso es una confusión y un error bien grande. Posesión significa que ya está dentro de ti, que tú lo aceptaste y tú lo admitiste. Y eso es bien difícil para un cristiano. Porque ningún demonio se puede meter dentro de ti y sacar a Jesucristo de tu vida. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ningún demonio va a derrotar a Jesús. Por lo contrario, como ustedes van a aprender esta noche, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, le tienen pánico y terror al Señor Jesús. Se sujetan a Jesús. Entonces, si tú andas con Jesús en tu corazón, en tu vida, nadie contra. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Así que ese asunto de que vienen a sacarte los demonios a ti, no te creas eso ni por un solo instante. Pero si te vienen a decir, percibo que el enemigo te está atacando, te está oprimiendo, quiero orar por ti, vamos a interceder por ti, estamos bien. ¿Ustedes entendieron la diferencia? Dos cosas son bien distintas, ¿verdad? Y lo importante es que la gente no cruce la línea. All right. Entonces, este espíritu sin embargo es inmundo y como le dije, el tipo de inmundicia puede ser muchas cosas. Por ejemplo, si la inmundicia es física, si es moral, si es psicológica. En la Biblia usted va a ver que hay gente que fueron atacados con ceguera. Otros eran mancos, otros eran cojos. Distintos espíritus causaban distintos malestares físicos, pero también causan malestares emocionales o psicológicos, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el día de hoy hay mucha confusión con el espíritu de la depresión. Hay veces que tenemos que decirle que la razón de la depresión es psicológica, pero hay otras veces que la depresión es espiritual. Y a los hermanos se hace difícil distinguir una cosa de la otra. Los psicólogos y los psiquiatras hoy en día quieren hacer creer a todo el mundo
que todas las depresiones son psicológicas. Pues no es cierto. Pero si es psicológica, pues hay que mandarlo a un médico, a un psiquiatra. Y usted y yo tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. Ya mismo entramos en ese tema, ¿verdad? Y a veces los problemas psicológicos le abren las puertas a los problemas espirituales. Y a veces al revés. A veces los problemas espirituales producen problemas psicológicos. Por ejemplo, cuando un cristiano está en rebelión, en desobediencia, en pecado, se crean a veces malestares de ansiedad o de culpa, de depresión. ¿Me entendió? Y usted puede ir a un médico y el médico le puede recetar una pastilla. Pero yo sé de médicos que me han llamado y me han dicho, pastor, tengo un paciente aquí, pero el paciente no tiene ningún problema. Yo creo que el problema de él es espiritual. Usted puede venir a orar por esta persona, por mi paciente. Y yo he ido al hospital a orar por la persona. Son los médicos, a ver, hay médicos que saben distinguir. Usted sabe cuando un médico le hace un examen a usted y usted le dice, ¿qué tengo? Y el doctor dice, yo no le encuentro nada. yo lo metí bajo la máquina, le hicimos los rayos X. Usted está como coco. Pues su problema, entonces, posiblemente no es físico, no es psicológico. A veces el problema es espiritual. Por eso en los hospitales hay capellanes. Cuando hay situaciones como esa. Y a veces la gente tiene el problema psicológico y el problema espiritual juntos. Si usted está hoy rascándose la cabeza diciéndome qué complicado es esto, a veces se pone complicado. Le dije que el tema de esta noche es un poco más avanzado, ¿verdad? Lo que yo quiero que usted sepa es que si alguien le dice que no existen los problemas espirituales, que no existe ataque diabólico, que no hay demonios y que todo esto es psicológico, le están mintiendo. Por otro lado, si alguien le dice a usted que todo esto es espiritual y todo es demonio, que es psicología, ninguno es psicología, esa persona no sabe lo que está hablando y le están mintiendo. La verdad es que a veces puede ser una cosa o puede ser la otra. Si usted está ahora diciendo, pastor, me lo puede ilustrar, yo se lo voy a enseñar ya mismo en este pasaje para que usted vea lo que le estoy diciendo. ¿Están listos? Ay. ¿Alguien lee el versículo 24? Marcos 1, versículo 24. Amén, pastor. Bien. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué está haciendo el espíritu inmundo? Reconociéndolo. Reconociendo a Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? ¿Verdad que sí? Pero como reconoce a Jesús, está tratando de establecer una conversación. Mire lo que le voy a decir ahora. Los psiquiatras, los psicólogos, los supuestos científicos, los ilustres, los iluminados de esta época nos dicen que es que la locura, cuando alguien está loco, no es que está endemoniado, es que está loco. ¿De verdad que un loco y un endemoniado es lo mismo? ¿O son dos cosas distintas? ¿Cómo sabemos cuando alguien realmente está loco y cuando alguien está poseído por el demonio? ¿Cómo sabemos distinguir eso? Si ustedes supieran que yo pasé años tratando de contestar esa pregunta y es tan sencilla y tan fácil que se lo voy a enseñar esta noche, usted mismo va a decir, oh, wow. Porque no es complicado. Está frente a su nariz. Pero son cosas que a veces uno ni las ve. Ok. ¿Están listos? ¿La persona loca hace sentido? No. La persona loca, dicen que está loca porque no tiene sentido ninguno. Está fuera de la realidad. Si alguna vez usted se ha tropezado con una persona loca, usted lo que va a escuchar es mucha incoherencia. Dicen cosas que no tienen sentido. A veces las personas ni saben quién es usted. Están en otro lugar. Y dicen una serie de cosas que no puede tener una conversación sana con la persona.
porque está loca. Pero la persona poseída, usted vio esta noche lo que está, el versículo 24. La persona poseída está clara. Le puede hablar. Puede tener una conversación con usted. Ningún loco puede hablar como este endemoniado de esta noche. Porque cuando están poseídos por otro personaje, por otra personalidad, lo que se manifiesta es la otra personalidad. Y esa otra persona se manifiesta muy coherente. Y le dice, yo sé quién tú eres Jesús. Mira lo que te voy a decir. Si tú estás en una iglesia y alguien se está comportando como un loco y no hace sentido, posiblemente está loco o loca. Porque la persona endemoniada va a parecer coherente y va a hablar y va a decir y se va a expresar. Hay gente que le ha hablado a personas endemoniadas y no lo saben, ni en cuenta se han dado. La persona loca no puede tener una conversación con usted. Me detengo. Preguntas, comentarios, inquietudes. Pastor, aquí el comentarista dice que los demonios son seres espirituales que tienen mucha inteligencia y personalidad bien, que puede disimularse hablando con uno. O sea, que son inteligentes, pero dice que porque sus súbditos del reino de Satanás y el enemigo de Dios, del hombre, son malos y maliciosos y están bajo la autoridad de Satanás. Sí. ¿Sí? Esta persona que estaba en la iglesia con un espíritu inmundo, quién sabe cuántos años llevaba en esa iglesia, pero nadie sabía que tenía un espíritu inmundo, o sea, que estaba poseído, porque no fue sino hasta el día que Jesús entró que se manifestó el espíritu inmundo. Se manifestó porque la presencia de Jesús hace que los demonios o los espíritus inmundos reaccionen. Y si Jesús no llega a estar allí, no se manifiesta el espíritu inmundo. Y a lo mejor pasan 10, 15, 20 años más. Y nadie en esa sinagoga iba a saber que esa persona estaba en esa condición espiritual. Pregunta. ¿Sería posible que en nuestra iglesia o en otras iglesias cristianas tengamos personas con espíritus inmundos? La contestación es sí. ¿Saben por qué sí? Porque no todo el mundo en la iglesia es cristiano. Hay visitas, hay no convertidos, hay gente que insiste que son cristianos y nunca lo han sido. Hay gente que llevan 10 años en la iglesia y nunca han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Sí, José. Pero pastor, utilizando la misma enseñanza que usted acaba de dar, de que la presencia de Cristo revelaría a los espíritus inmundos, no hay duda de que en las iglesias cristianas está el Espíritu Santo. ¿Eso no haría que también se levantara el espíritu inmundo a preguntar qué tienes contra mí? Perfecto. Eso es lo que ocurre en las iglesias nuestras. Eso es lo bonito de la adoración. Por eso los cristianos tenemos que ir todos los domingos a adorar, para que se manifieste el Espíritu de Cristo. Y tú sabes lo que pasa cuando hay alguien con un espíritu inmundo. Se levanta y se va. ¿Tú has visto cómo los testigos de Jehová salen corriendo cuando oramos? Algo así. No aguantan, no toleran la presencia del Señor. ¿Está bien? Pero con todo y eso, José, ¿tú has visto que hay gente que no quiere adorar al Señor? Hay gente que rehúsa adorar. Yo a veces me hago la pregunta. A veces yo digo, pues es nuevo y no entiende. Y en el tiempito yo espero verle que adore al Señor. Pero cuando rehúsan entrar en la palabra, cuando rehúsan reconocer al Señor Jesucristo, tú te tienes que hacer una pregunta bien seria. ¿Qué le pasa a esta persona? Cuando tú encuentras personas que perturban a la iglesia, que crean problemas, que crean divisiones, tú te tienes que preguntar qué pasa aquí con esta persona. Muchas veces el diablo envía sus mensajeros a las iglesias a crear disturbios. Esas cosas pasan.
Y yo quiero que ustedes sepan que no solamente personas así, entran brujas y brujos y cuánta cosa hay. En la iglesia tiene las puertas abiertas. No solamente los cristianos entran por ahí, pero ciertamente entre el grupo que somos cristianos debería ser casi imposible, José, estoy de acuerdo contigo, que eso se encuentre, pero se encuentra entre las visitas, los nuevos, los inconversos, ese grupo que está alrededor. A veces esas personas son los inconstantes. Vienen a la iglesia una vez cada 6 meses, ¿verdad que sí? Y hay gente que no toleran la palabra. Por eso es importante predicar la palabra todos los domingos y enviar la palabra, ¿verdad? Si es de Cristo, recibe la palabra, acepta la palabra. Si no es del Señor Jesús, no aguanta, no lo tolera. Llega un momento que se van. ¿Okay? Esto es parte de la guerra espiritual. ¿Okay? Now, ¿cuál es el peligro de no expulsar, de no echar fuera estos espíritus inmundos? Sí, es posible que nos contaminen con las cosas que ellos traen, ¿verdad? Y muchas iglesias se mueren, se enfrían, se ponen secas con esto mismo, porque nos pegan las cosas inmundas que ellos tienen. Y esa es la intención. Las iglesias necesitan estar siempre velando, no dándole lugar y manteniendo estas cosas a raya, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, cojan un espíritu inmundo de depresión. Si nos enseñan a pensar negativamente y todo es malo y todo es negativo, y se pasan hablándole a los hermanos y los contagian, pues eso es una cadena. Eso es una cadena. Entonces, algo bien pequeño enciende un gran fuego. Y usted tiene que estar velando cuando algo brota en la iglesia, porque lo que la Biblia dice es que un poco de levadura leuda toda la masa. Ya, eso se propaga. Y cuando tú empiezas a ver eso, tú dices, aquí hay algo más. Y a veces los hermanos de la iglesia no entienden por qué el pastor tiene que decir ciertas cosas, decirlas de ciertas maneras o tomar ciertas decisiones. Y es que hay un problema espiritual y hay que enfrentarlo. Y a veces los hermanos no entienden estos problemas. Pero estas cosas hay que sacarlas de la iglesia. Porque el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Un ejemplo. Si alguien viene con mentiras, con chisme, con rumores, la iglesia tiene que parar eso. Tú no puedes permitir la mentira en el cuerpo de Cristo. En algún momento, si le das entrada, nos contaminamos todos. Y terminamos todos mintiendo y todos engañándonos los unos a los otros. Jesús es el Espíritu de la verdad. Y Jesús va a mantener eso. Si usted y yo somos las personas que estamos mintiendo o engañando, Jesús nos da tiempo a que lleguemos al arrepentimiento, que lleguemos a pedir perdón, que nos purifiquemos, que nos limpiemos, ¿verdad? Y entonces esa es la importancia del ayuno, de la oración, de la búsqueda del Señor, ¿verdad? Hay un rito de la purificación, de que usted se limpie de toda contaminación. Estamos hablando del espíritu inmundo con el cual Jesús se tropezó y estamos hablando de la importancia de mantener la pureza, porque estos espíritus vienen a contaminarnos. Y nosotros los cristianos a veces ignoramos cuál es el ministerio de estos agentes. Y estos agentes están en la sinagoga, están en nuestras iglesias, porque nos vienen a contaminar. Déjenme darle un ejemplo. En el cielo había un muchacho llamado Lucifer. Y Lucifer, de momento, se encontró que tenía algo dentro de él que empezó a contaminar a los demás. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Arrastró una tercera parte de los ángeles. Los contaminó. Y todos ellos cayeron y se convirtieron en demonios. De ser ángeles de luz, son ángeles de oscuridad. La Biblia nos está diciendo que hay un peligro espiritual. Y que nosotros, los cristianos, tenemos que tener los ojos abiertos. Por eso la Biblia constantemente nos habla de la armadura espiritual. Y cómo defendernos y luchar contra estas cosas. Pero tenemos que hacerlo desde una base bíblica, lo que dice la Escritura, y no lo que dicen las películas. ¿Verdad? No lo que dice la televisión. Esas cosas hay que rechazarlas, hermano.
Son muchas exageraciones y muchas cosas que nos llevan a errores, ¿verdad? Muy bien, comentarios, reacciones, inquietudes. Pastor, yo también creo que también si uno se mantiene en todo momento orando y buscando de la presencia del Señor, pues evitaríamos esos susurros del mal también, porque no es solamente yo, mi entender. Me levanto por la mañana, busco presencia, oro, alabo, hago lo que sea, ¿verdad? Hacia el Señor. Terminé, me voy a trabajar, pero y vuelvo a la noche, me voy a acostar, oro, sí, alabo al Señor, hablo con el Señor, chévere. Pero y el recurso de esa mañana, al mediodía, por la tarde, estoy como dice la gente libre. Puede venir el espíritu inmundo. Sí. En esos momentos, pues yo creo que si nosotros nos mantenemos en todo momento, oré por la mañana, no sé, a las 10 o 12, con un ratito, oro, ¿verdad? Puedo evitar eso. El problema de eso es que si un hermano me ve, va a decir, ya, este es un rajatabla. Y ahí es donde viene el problema. Hay personas, como dije anteriormente, que se van a unos extremos, ¿verdad? Y por eso estoy cogiendo la calma de hablarle de estas cosas, porque nosotros necesitamos, dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones de vuestro enemigo el diablo. Usted y yo no podemos ignorar, estas cosas son verdad. Lo que yo no quiero es que lleguemos a los extremos irracionales de ciertos grupos. Como decía Ruth al principio, es a base de cómo enseñamos esto. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y saber cómo manejar estas cosas como cristianos sabios y entendidos, pero no nos podemos ir a los extremos, ¿verdad? Esto es para que usted sepa, es para que usted tenga la información. Usted no tiene que salir de este estudio esta noche asustado porque el pastor habló de estas cosas y ay Dios mío, yo no vuelvo a la iglesia ahora. No, ¿verdad? Nada le va a pasar a usted, Cristo está con usted. Solamente estamos hablando de que estas cosas son reales, que existen, que usted lo sepa. Y si algún día se manifiestan al lado suyo, que usted sepa qué hacer, que no tiene que cogerle temor, que va a saber enfrentarlo, que va a poder identificar qué es qué, ¿verdad? Sin temor ninguno, porque no hay que tener ningún temor. Tú y yo tenemos la autoridad para echar estas cosas fuera, ¿verdad? Pero mi preocupación como pastor son las cosas que se dicen, que me da pena la cantidad de cosas que se dicen que no es verdad y que no es cierto, ¿verdad? O sea, a veces la gente dice, ay, el pastor no cree en estas cosas. O yo creo, pero yo no creo como tú dices. Yo creo en el diablo, yo creo en los demonios, pero no es como tú piensas. Yo no le tengo miedo al diablo. El diablo le tiene miedo al que está en mí. El diablo te tiene miedo a ti. El diablo te tiene miedo porque tú tienes el Espíritu Santo. El diablo te tiene miedo porque tú tienes la palabra. El diablo te tiene miedo porque tú tienes a Jesús. ¿Viste cómo reaccionó este espíritu del mundo? Ay, Señor, nos viene a destruir. Le dio pánico. Se aterrorizó. Y créeme que en casi la mayoría del tiempo, los demonios van a tratar de evitarte. Porque tú eres una hija de Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Pero a veces hay unos atrevidos que se te van a tirar encima. Eso pasa. Eso pasa. Entonces tú tienes que estar capacitado o capacitado para enfrentar esto. ¿Ah? Preguntas, comentarios, reacciones. Pastor, cuando Jesús anunció su muerte, Pedro le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Eso está en Mateo 16. Si Satanás zarandeó a Pedro y le insertó pensamientos que iban en contra de lo que el Señor, del plan de Dios,
y estaba entre los discípulos. Estaba el mismo Señor allí, la misma presencia de Dios, el Dios encarnado. ¿Cómo más nosotros, Satanás no va a estar, y yo utilizo la palabra inmisericordiamente, tratando de que nosotros nos desviemos y tratando de que nosotros hagamos cosas que no le agradan a Dios? Yeah. Lo que pasa es que Pedro en ese momento no tenía el Espíritu Santo con él que lo redarguyera y que le dijera que el pensamiento que le venía a la mente era el correcto. Porque Pedro no quería, ni los discípulos querían soltar al Señor, porque estaban gozando, y estaban aprendiendo, y estaban recibiendo palabra. La importancia, como en muchas ocasiones hemos dicho, y la importancia de los estudios bíblicos. Hay que escudriñar la Escritura. Sí. Y hay que traer a nuestra mente todo lo justo, todo lo bueno, lo que dice la Escritura, en esto pensar, porque va a ser más fácil para nosotros poder contrarrestar los dardos del enemigo, que son inmisericordia, porque el diablo nos tira a nosotros con todo lo que tiene, con los armamentos más mejores, como diríamos en buen puertorriqueño. La importancia de escudriñar la palabra y de, como decía Víctor, estar constantemente. Yo oí a un pastor que decía ser un orador andante, todo el tiempo buscando estar conectado, y nuestra mente estar conectado con la presencia de Dios. Bien. Esto que nos está hablando Toño ahora nos lleva a lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Cuando el enemigo y las fuerzas espirituales nos atacan en la mente y nos quieren sugerir cosas como a Pedro, como a Judas. Hay una opresión mental y ellos quieren que tú y yo tomemos decisiones a base de información. ¿Se acuerdan cuando la serpiente le dijo a Adán, oh, con que Dios te dijo tal cosa y tal cosa? Eso no es verdad, comer la manzana. A veces tú y yo creemos que son nuestros pensamientos, pero no son nuestros pensamientos nada. Y tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu y que el Señor te dé sabiduría espiritual, discernimiento espiritual, para que tú sepas cuando no es de Dios. Dice la Biblia que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. A veces el diablo te dice, un espíritu inmundo se te pega y te empieza a hablar a tu mente y a decirte cosas como, tú eres fea, tú no sirves para nada, yo no sé por qué tú estás viva. Y si tú no haces caso a estas cosas, claro que te vas a deprimir y claro que te vas a suicidar. La persona cristiana tiene que decir, un momentito, Jesús me dijo que voy a conocer la verdad y la verdad me va a hacer libre. Yo no te voy a aceptar eso a ti porque yo no soy mala, porque Dios me amó, entregó a su Hijo Jesús por mí, yo estoy perdonada de todos mis pecados y Dios declaró que soy buena. Y yo soy linda porque soy príncipe del rey. Soy princesa del Señor. Soy hija del rey. Y Dios murió por mí. Soy tan valiosa, tengo tanto valor que murió. Derramó su sangre por mí. Tú tienes que contradecir las mentiras del diablo con la verdad de la palabra. 1, tienes que conocer la palabra. 2, tienes que reconocer la voz del enemigo. Y 3, tienes que enfrentarlo sin temor alguno. Resiste al diablo y él huirá de ti. Hay muchos cristianos que no entienden estos procesos o están pendientes de lo que dice Hollywood y se creen que esto es Ghostbuster o algo así, tú sabes. No, hay un proceso bíblico y si usted lo hace, usted no tiene por qué preocuparse. ¿Está bien? All right. Yo sé que ya son más de las 8, se nos acabó el tiempo de esta noche. Vamos a continuar la semana que viene, mismo pasaje, vamos a culminar, vamos a terminar, vamos a seguir viendo otros ángulos y otras perspectivas, pero no quiero cerrar esta noche sin darle la oportunidad a alguien que tenga alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Algo que sea urgente? Sí, Ruth. Sí, hermano, quería hacer una pregunta. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con estos padres que usan la televisión como babysitter para los chiquititos?
Y ahora mismo, viendo todas estas películas que están saliendo, lo único que están incitando en estos últimos tiempos, se está aflorando espíritus malignos, maliciosos en contra de nuestra niñez. Y ahí están incitando para que los niños crean en magia, para que ellos crean en brujería, cosas así, a los chiquitos, con esos mensajes tan subliminares que los pasan tan rápido, pero los niños los captan. Yo digo, ¿es posible que un niño pueda llegar a tener posesión demoníaca, que no pueden dormir, lloran mucho a causa de esas cosas? Ya. So aquí tenemos el problema básico. Si al principio del estudio, yo creo que fuiste tú misma, Ruth, que dijiste que muchos de los cristianos no ven estudiado las escrituras y no tienen entendimiento, ¿verdad? So hay cristianos que no saben nada de estas cosas. Es más, hay cristianos que no creen que los diablos existen, que los demonios no existen, que todo esto es imaginación y fabricación. Cuando usted es negligente, espiritualmente hablando, cuando usted no da importancia a esto, cuando usted no cree que estas cosas son verdad, si usted se cree la mentira de la ciencia, entonces usted no le da importancia a la educación de sus hijos. Si usted no se sabe proteger y cuidar a usted mismo espiritualmente, ¿qué va a cuidar a sus hijos espiritualmente hablando? Y Ruth y yo sabemos que como padres cristianos tenemos que cuidar a nuestros niños y nuestras niñas. Ellos no saben. Nosotros somos los responsables de ellos. Y tenemos que protegerlos de ciertas cosas. Ahora, al decir eso, Ruth, también tengo que reconocer que hay mucha gente cristiana que exagera, man. Que hay unas cosas que yo mismo digo, no, hombre, no. ¿Verdad? Pero es válido. Si el mal espiritual existe y usted y yo tenemos que aprender a protegernos y defendernos, pues tenemos que aprender a proteger nuestra casa. Tenemos que aprender a proteger a nuestros hijos. Y eso es una realidad bíblica. Y es una responsabilidad de todo cristiano. ¿Verdad? Esa es la única exhortación que puedo hacer esta noche. Que tomen estas cosas en serio. Que no la estamos inventando. La semana que viene vamos a seguir viendo cómo Jesús distingue del mal espiritual, del mal psicológico, ¿verdad? Y cómo usted y yo tenemos que aprender estas cosas. Eso no se pierdan en la segunda parte de la semana que viene, ¿verdad? Y lo importante es seguir aprendiendo. Y si usted no sabía mucho de este tema, yo espero que esta noche le anime a usted a seguir leyendo más sobre esto. Y hágame cualquier pregunta, me escribe por texto o por correo electrónico, estamos a sus órdenes. Les recuerdo, mañana en la noche los jóvenes tienen su estudio bíblico, están en Hechos, capítulo 5. Les recuerdo que el jueves tenemos el culto de oración a las 7:30, ¿verdad? Y nos reunimos y oramos, intercedemos unos por los otros. El viernes los diáconos se reúnen 7:30 y les quiero anticipar que la iglesia del niño, comenzando febrero 7, se va a rodar a domingo en la mañana a las 10:30 de la mañana para que unan a sus niños y sus niñas con la hermana Marisol. Si quieren más información, hablen con ella, pero eso es febrero 7. Amén. Bien, con esto terminamos esta noche. Espero verle la semana que viene para la segunda parte. ¿Alguien ora y nos despide en oración esta noche? Yo oro, pastor. Amén, Toño, gracias. Padre, gracias te damos una vez más por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque definitivamente has sido bueno con nosotros y sabemos que si hasta aquí tú nos has traído, no nos has de dejar. Dios, te pido en esta hora, o te pedimos en esta hora, que una vez más, Dios, tú nos continúes cubriendo con tu presencia, tú continúes cubriendo nuestros hogares, tú continúes cubriéndonos, Padre amado, de todo lo que está aconteciendo a todo a nuestro alrededor, para que podamos continuar, Dios, valga la redundancia, buscando tu rostro y podamos llegar, Dios mío, a ese encuentro contigo que está pronto a llegar, Señor. Guárdanos en esta semana. Bendice cada hogar aquí representado.
Continúa dándole sabiduría, entendimiento y conocimiento a nuestro pastor para que pueda impartir, Dios mío, de la savia tuya a nuestras vidas, para que podamos salir armados, Dios mío, a combatir con todo lo que nos enfrentamos todos los días, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Toño, y gracias a los hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Feliz Buenas Buenas noche. noches a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Buenas Bendiciones noches. a todos. Amén. Buenas noches. Igualmente, Buenas feliz noches. noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye. Dios les bendiga. Bendiciones.